y amén. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El día de hoy me encontraba hablando con un hermano de otra congregación y él me decía algo muy curioso. El hijo de este hermano se encontraba en el hospital, fue diagnosticado con una enfermedad y de una u otra manera, estando en el hospital, el hijo lo que tenía era un cuaderno. Y en su cuaderno hacía dibujos, apuntes, rayaba, escribía y manifestaba lo que él sentía a través de ese cuaderno. A lo cual mi amigo y hermano en Cristo me decía que mientras el hijo estaba durmiendo, él decidió agarrar ese cuaderno y comenzó a revisar qué es lo que su hijo había escrito en su cuaderno. Y él llegó a una hoja en donde tuvo que detenerse y se puso a llorar en ese momento. Lo que el hijo había escrito era: mi mayor ejemplo es mi padre. Yo quiero llegar a ser como mi padre es. El punto máximo al que yo aspiro llegar es poder alcanzar a ser por lo menos la mitad de lo que mi padre es. Son las palabras que el hijo había escrito en su cuaderno privado. Y este hombre me dice: para mí fue muy duro, porque que mi hijo quiera ser como yo es algo que me confrontó mucho. Y en ese instante él se puso a meditar y dijo: son dos perspectivas totalmente distintas, porque yo no quiero ser como fue mi padre. Hoy me sorprende que mi hijo quiera ser como yo, pero cuando yo tenía su edad, 16 años, yo no quería ser como mi padre. Él me contaba que su padre era el peor ejemplo que podía tener. Era un hombre que se la pasaba pegándole prácticamente 24/7, no solo para corregirlo, sino que llegaba borracho y lo golpeaba. No solo para instruirlo, sino que se acostaba con otra mujer, era un hombre mujeriego y el hijo iba y lo reprendía y le decía: oye, tú estás haciendo mal. Y lo que hacía este hombre era encenderlo a juetazos, como decimos vulgarmente, bajo la ducha fría. Y él decía: cuando yo tenía 16 años, yo me propuse a jamás en la vida ser como mi padre. Y ahora me confronta mucho que mi hijo quiera ser como yo. El punto al que vamos el día de hoy es imitar. Ustedes son padres, el 80% de los aquí presentes son padres. El otro 20% estamos esperando a ver qué es lo que Dios decide. Pero ustedes son padres, mis amados hermanos. Y yo quiero hacerles una pregunta en esta tarde, y es: ¿sus hijos los quieren imitar? Para los que tienen hijos más pequeños, ¿sus hijos quisieran imitarlos cuando crezcan? ¿En verdad sus hijos pueden ver en ustedes un ejemplo a seguir de un verdadero creyente, de un verdadero padre, de un hombre digno de imitar? ¿Están seguros de que sus hijos quieren ser como ustedes? No tienen que responderme, pero si la respuesta que ustedes están dando es no, creo que tenemos un grave problema. Y vamos a examinar el por qué. Muchas veces, como padres, lo que buscamos es que nuestros hijos sean creyentes. Les decimos: hey, vayan a la iglesia, hey, tienen que estar leyendo la Biblia, hey, tienen que estar orando, hey, tienes que ser creyente, tienes que seguir a Cristo. Mira que Cristo es el único camino. Pero ustedes han demostrado que Cristo es el único camino. Todos los padres quieren que sus hijos sean creyentes y que sigan el mismo camino que están siguiendo. Pero, ¿en verdad, ustedes son creyentes? Y quiero examinar en esta tarde si cada uno de ustedes es verdaderamente un creyente digno y ejemplar de imitar. Porque no se puede guiar a nadie más, mis queridos hermanos, si ustedes no dan primero ejemplo. ¿Cómo piensan guiar a un hijo hacia Cristo
cuando ustedes no están caminando con Él? ¿Cómo pueden esperar que sus hijos lleguen a ser los próximos pastores, los próximos maestros, los próximos apologistas o incluso los próximos ciudadanos? Calvino decía, el buen cristiano es buen ciudadano. ¿Cómo pueden esperar que sus hijos crean en Cristo cuando muchas veces el ejemplo que hemos dado no es el ejemplo de Cristo? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer en un pozo. Yo no le puedo enseñar en mi caso personal, a mi padre, yo no le puedo enseñar cómo tocar la batería, porque yo no sé tocar la batería. Y mi padre tampoco me puede enseñar a cómo tocar el acordeón, porque él no sabe tocar el acordeón. Si mi padre fuera un músico, muy probablemente me instruiría en la música, tal como lo ha hecho el hermano Félix con su hijo, porque tiene un recorrido y puede guiarlo con ejemplo, con práctica y con una vida llena de testimonio en ese área. Y por eso, mis hermanos, quiero decirles, no pueden guiar a sus hijos hacia Cristo si ustedes no caminan con Cristo. Muchos aquí llevan años en el Evangelio y yo no vengo a cuestionar si ustedes son o no son creyentes. Vengo a que ustedes mismos se cuestionen. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el modelo que sus hijos ven en sus hogares? ¿Ven a Cristo o ven al mundo? Algunos dicen, haz lo que te digo, pero no mires lo que yo hago. Lo dicen como padres, otros lo dicen como creyentes. Muchas veces no han llegado a ser confrontados mientras están quizás predicando o quizás tratando de evangelizar a algún vecino. Y él les dice, pero pues usted no parece ser verdaderamente creyente. Y la respuesta más rápida que nosotros damos es, siga a Cristo, no me mire a mí. Yo no necesito que el mundo me dé aprobación. Yo no necesito, yo no vivo de lo que el mundo dice, decimos muchas veces. Pero mis hermanos, el creyente sí debe vivir de lo que el mundo dice. No que sea su centro de atención, no que sea aquello en lo que ustedes están pensando todo el tiempo. Pero sí tengan por seguro que ustedes son cartas abiertas. El testimonio que ustedes den termina siendo el testimonio que dan de Cristo. Una vez en uno de los ayunos predicamos la primera impresión que tiene una persona cuando llega a la iglesia, es el ujier. Aquel que está en la puerta, esa es la primera impresión. Y si a mí el ujier me mira con cara de amargado, casi que incluso como que intenta impedir que uno entre, uno dirá, ¿y eso que es cristiano? Y al final a uno se le va a olvidar la persona, pero nunca el acto. Y van a terminar diciendo, todos los cristianos son iguales. Todos los cristianos son altaneros, arrogantes, patanes y miran feo a todo el mundo, se creen los únicos que están por encima de todos. Son la primera impresión de Cristo, por lo menos cuando una persona llega a una iglesia. Ahora, ustedes son la primera impresión de Cristo en sus hijos. Ellos van a conocer a Cristo a través de lo que ustedes les enseñen. Y más siendo todos ustedes creyentes, como profesan serlo. Muchos hombres desean que sus hijos sean respetuosos, porque es lo que un padre anhela, que su hijo sea respetuoso, temeroso de Dios, caballero o una señorita educada, trabajadores y hasta fieles. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos vivido aquello que le pedimos a nuestros hijos? No vengo a hablar personalmente por ninguno de ustedes. Si se sienten confrontados es Dios, no soy yo. Los niños aprenden siempre por imitación. Un niño siempre quiere imitar a su padre. Pero, ¿qué es lo que sus hijos están imitando? ¿Acaso sus hijos están imitando al mujeriego? ¿Sus hijos están imitando a aquel que ve una escoba con falda y sale corriendo detrás de ella? ¿Sus hijos están imitando al borracho? Aquel hombre que no es capaz de ver una gota de alcohol porque de una vez se desespera y todo su cuerpo clama por más alcohol. ¿Sus hijos están viendo al mentiroso?
¿Sus hijos creen en su palabra? Ustedes les han dicho tantas mentiras que llega un punto donde ellos ya no esperan nada de ustedes. ¿Qué es lo que sus hijos están viendo? Sé que ustedes son hermanos ejemplares, sé que ustedes han dado testimonio, conozco la vida personal de algunos de ustedes y sé que son buenos hombres de Dios, pero es lo que yo he visto. Mas Dios no ve lo que yo veo, Dios ve el corazón, Dios ve las intenciones, Dios escudriña los corazones. Ustedes nos pueden engañar a todos nosotros los aquí presentes, pero a ellos no lo pueden engañar, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Mis hermanos, ¿sus hijos están viendo a un hombre flojo? ¿Sus hijos están viendo a un hombre que no trabaja, sino que es más bien un vividor? Eso es lo que sus hijos van a imitar. ¿Acaso sus hijos van a aprender algún buen ejemplo si ustedes solo se han dedicado a dar mal ejemplo? En capítulo 20, Proverbio capítulo 20, versículo 7. Proverbio capítulo 20, versículo 7. Dice, camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Mis amados hermanos, no tienen que caminar en integridad porque yo se los digo, sino porque Dios se los dice. Y sus hijos los van a imitar, pero no porque yo lo diga, es que la misma palabra lo afirma. Camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos detrás de él. Sus hijos están detrás de ustedes. Esta versión dice, el hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Sus hijos siguen sus pasos. Les guste o no les guste. Así que en un mundo donde nos la pasamos diciendo, no me miren a mí, sino que miren a Cristo, ¿podemos hacer lo mismo con nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes no tuvieron padres por los que quizás en algún momento llegaron a dudar del Evangelio? Varios de ustedes vienen de familias cristianas, que en presunción son cristianos y profesaron ser creyentes desde muy temprana edad. Pero ¿cuántos de ustedes no fueron creciendo y con el tiempo se dieron cuenta que sus padres quizás no eran tan cristianos como decían? ¿Y cuántos no llegaron a dudar del cristianismo únicamente porque sus padres no daban el ejemplo de un cristiano verdadero? Sus hijos están detrás de ustedes. ¿Cuál es el ejemplo que ustedes le están dando a sus hijos? Y así como sus hijos los imitan a ustedes, nosotros debemos imitar a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11. Es que esta versión también me parece bonita, Proverbios. Léala. Dice, el hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Que vienen después. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos decirle a nuestros hijos, tú querido padre, puedes decirle a tus hijos, sé imitador de mí, sé imitador de mí porque yo imito a Cristo. El apóstol Pablo dio un muy buen testimonio. El apóstol Pablo tenía sus luchas, claro que las tenían, él no era perfecto. Pero aún con todo, era un hombre digno de imitar. Y él nos dice, sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Y es lo mismo que ustedes le deben decir a sus hijos. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero, ¿estamos imitando a Cristo? Vean a un imitador profesional. ¿Cuál es el comportamiento de un imitador profesional? Aquel que llega al punto en el que es casi imposible reconocer al original del imitador. ¿Qué es lo que hace un imitador? Estudia primero a la persona que va a imitar.
Comienza viendo horas y horas y horas y horas de cómo camina la persona a imitar. Horas y horas y horas de cómo habla, de cuáles son sus frases típicas, de cuáles son incluso sus muletillas, porque un imitador profesional copia hasta las muletillas de una persona. Cómo canta, cómo se expresa, cómo actúa, cómo camina. Lo estudia por horas, lo estudia por días, lo estudia por semanas, meses o incluso años. Y después de haberlo estudiado por muchos años, comienza a imitar. El imitador copia sus gestos, copia sus frases, copia sus acciones y las estudia, las estudia, las estudia, y ya una vez las tiene completamente memorizadas, comienza a imitarlas. Eso es lo que hace un imitador. Un ejemplo muy práctico, Yo Me Llamo. Aunque ellos no lleguen al nivel de perfección porque tienen tan solo unos meses para imitar. Tenemos personas que han sido muchísimo mejores imitadores, claro que sí, pero uno de los ejemplos más prácticos es Yo Me Llamo. ¿Cuál es el punto del programa? Llegar a ser idéntico al cantante que están imitando. No lo hacen de una forma superficial, lo hacen pasando horas y horas y horas y horas estudiando a aquel que van a imitar. Ahora, ¿ustedes están estudiando a aquel que ustedes quieren imitar? Que nosotros sino Cristo. ¿Verdaderamente están estudiándolo para imitarlo? Volvemos a Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Están estudiando a Jesús con ese mismo esmero con el que estudia un imitador profesional a la persona que va a imitar? Sed imitadores de Dios. ¿Lo están pasando tiempo conociéndolo? ¿Están dedicando todas las fuerzas de su vida a observar cuáles son sus palabras, sus gestos, su carácter, escuchando su voz para poder copiarla? ¿Están imitando a Cristo? ¿Lo están estudiando por lo menos? ¿Cómo pueden imitar a alguien que no conocen? Eso es imposible. ¿Están estudiando a aquel que quieren imitar? ¿Pasan tiempo conociéndolo? ¿Pasan tiempo con él? ¿Pasan tiempo queriendo ser como él? ¿Pasan tiempo descubriendo cómo es él para poder imitarlo correctamente? En Juan capítulo 10, versículo 7, 10, 27, Juan capítulo 10, versículo 27, vemos las palabras de Jesús en donde él dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y no solo tiene que ver con que el pastor conoce sus ovejas, es muy importante, claro que sí, pero las ovejas también conocen la voz de su pastor. Ustedes pueden juntar 5 rebaños distintos, con 5 pastores distintos, en un solo corral meterlas todas. Pueden ser 1000, 2000 o hasta 3000 ovejas. Júntenlas todas, revuélvanlas, dejen que se estén ahí por 7 días sin que ninguna persona intervenga. Dejen que estén un mes sin que nadie les diga nada, solo dándoles de comer y alimentándolas para que no se mueran. Entre esas 5000 ovejas, si hay un pastor que tiene una sola oveja y él llama a su oveja, ella va a venir corriendo. Si los demás pastores intentan llamar a esa oveja, la oveja no va a ir porque no reconoce su voz. Cada una de las ovejas son capaces de reconocer únicamente la voz de su pastor. ¿Ustedes reconocen la voz de su pastor? Y no me refiero al pastor Edward. ¿Ustedes reconocen la voz de Cristo? Ellas oyen mi voz y me siguen. ¿Somos capaces de reconocer la voz de Cristo? Hemos estado tanto tiempo con Él, hemos estado tanto tiempo estudiándolo, hemos estado pasando tanto tiempo con Él, que tan solo al escucharlo podemos reconocerlo y salir corriendo a sus brazos. O quizás nos vamos detrás de los demás pastores. Pasa lo mismo con los demás evangelios.
¿Cuál es la razón por la que estudiamos nuestra Biblia? Para seguir lo que el maestro dijo. Pero porque muchas veces nos vamos por aquello que el maestro no ha dicho. Porque muchas veces nos desviamos por aquello que no es nada más que un pensamiento de hombres y no el pensamiento de Dios. Quizás no conocen tan bien la voz de su pastor. ¿Cómo es posible que si ustedes llevan tanto tiempo caminando con Cristo, terminen apartándose de la verdad? ¿Cómo es posible que un hombre que lleva 15 años siendo creyente, un hombre a quien Dios le ha dado todo, termine dejando el Evangelio y volviendo atrás? Quizás nunca escuchó bien la voz de su pastor. Quizás nunca escuchó verdaderamente a su pastor. Nunca reconoció la voz del maestro. Jamás escuchó la voz de Cristo. Porque es que cuando ustedes verdaderamente escuchan la voz de Cristo, todo cambia. Mi palabra no volverá vacía. Ustedes no pueden escuchar la voz del Señor, del pastor, y seguir en la misma vida que llevan. Me causó curiosidad es, yo me pongo en el lugar de ella. Ella sabe que soy su papá. Y ella me escucha. Y realmente, ¿qué nos hace falta para escuchar la voz de Cristo? Porque si no escuchamos al que vemos, o aquí alguien ha desobedecido alguna vez al papá o a la mamá, todos. ¿Sabemos que es nuestro papá? Sí. Sí. ¿Y es un consejo bueno? Sí. ¿Por qué desobedecimos? Porque sabiendo que nos están cuidando, ¿por qué desobedecemos? Porque nuestra altivez y nuestra autoridad se supera a la de nuestros papás. ¿Sí? Y generalmente, aunque se tiene que ver ese ejemplo, hay una desobediencia en nosotros. ¿Sí? Y por más que le damos la palabra y es fundamental, el primer problema es la desobediencia. Cuando yo les cuento, porque es que sí ha sido verdad, cuando yo le conté a mi papá que Gina estaba embarazada, no me dijo nada más sino eso, ahora va a aprender a sufrir lo que yo sufrí. Y ahora que él es desobediente, entendía a lo que se refería, que yo fui desobediente muchas veces. Que no importa la voz del mando, no importa la voz del profeta, no importa el palmado que lo lee, si los perritos son desobedientes. Algunos le intentado acá coger la cabeza y así, una vez hacen esa sensación. Pues si no, pues que no tiene hijos. No, yo no. ¿Sí? Por ahí hay una historia de 5.000 de huevos en la pared, o sea, cosas bravas, ¿sí? Pero si nosotros no vemos nosotros nuestra propia desobediencia para ser hijos amados, no vamos a atacar la desobediencia en nuestros hijos, lo que sea malo. Si nosotros no atacamos el problema principal, que es la falta de Cristo y el pecado, ¿cómo vamos a actuar con la desobediencia? Hoy estaba en una charla y dijo algo muy bonito. Cogemos y le pegamos a nuestro niño de 3 años. ¿Por qué pasa la calle así? Miren para lado y lado. Lo dijo la señora de 50 años que la cogió 3 veces en Transmilenio. ¿Sí? O sea, con qué autoridad nosotros le vamos a decir a alguien que está más hermano, no perdió tu autoridad de pasar la calle. ¿Cómo le vamos a decir a un niño que nosotros estamos cuidando que haga las cosas bien? ¿Cómo decirle a alguien, imite, cómo le vamos a decir a nuestro hijo, haga lo que digo, pero no le enseño cómo hacerlo? Y nosotros no podemos decir eso, jamás. Lo que pasa es que con los niños, viendo la comparación de la palabra, para los niños, no entienden lo que es la palabra, tiene la parte pedagógica. Es cuando usted le dice a mi hijo, cuando usted semáforo, usted ponga la mano y usted pasa, ¿entiende? Ese es el ejemplo para el niño, pero para usted no puede ser, ¿cierto? Para ustedes es, ¿por qué no va mejor a tal versículo y mira? Y es que lo que pasa es que es una pedagogía contra algo ya real. Porque es que como el niño se forma en sus primeros 5 añitos, hermano.
¿Me entiendes? Pero mira que, por ejemplo, las personas que estudian, por ejemplo, pedagogía para los niños, ellos tienen que tener, primero que todo, sabiduría y tienen que tener prácticas que son acostumbradas, porque tampoco les va a poner una práctica que, no, que nadie la va a poder cumplir. Mire, a mí me marcó tanto, estaba por allá en Medellín, hacen un cruce de noche, no había, y pasaban un cruce. Y a mí me marcó de verdad, me marcó tanto ese día, se detuvo un carro, y EPM obliga a colocar una fotografía de los niños jóvenes. Y entonces, pero una niña chiquitica, por ahí como las niñas de 3 años, y yo sé, papito, que hay un peligro, porque hay algo rojo, decía la niña. Esa niña había recibido el trabajo. ¿Sí? Si nosotros vamos, digamos, al ejemplo de mi hermano, que es una persona donde enseñan tanto, que le enseñó a ser diferente, a nadie les daba fuerte, pero es pedagogía, hermano. Es una otra pedagogía, pero la es, hermano, la es. ¿Sí me entiendes? Entonces, tras de esas enseñanzas que hemos partido, con la gran diferencia que nosotros nuestra enseñanza viene del creador de los cielos. Y eso es de hoy. Ser santos. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Entonces, esto, mi hermano, bueno, yo ya... porque cuando dice que seamos imitadores, yo veo muchas falencias en mí, con ellos, ¿sí? Pero yo no veo falencias en Dios para imitarlo. Ahí se cae todo argumento. Y lo que es el hermanito, Buscar mejor maestro. un niño. Mis hermanos, ustedes necesitan pedagogía. Perdón, los niños necesitan pedagogía. Y a eso Ustedes es donde no. voy. Un niño se enseña de una forma diferente. ¿Y la Biblia nos dice que seamos como niños? Sí, sí. ¿Todo el tiempo? No. No. Efesios 4, 4:13, 4:14, antecito, porque es que veo la continuidad acá. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Será que sea 4:14? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del reloj. No comamos a ningún hombre. Más bien, veamos el 5, sed pues imitadores de Dios. ¿Para qué? Como hijos amados. ¿Hijos amados como los tenemos niños todavía? No, para que crezcamos siendo hombres, hijos de Dios. Y esa comunión de esos dos versículos nos muestra cómo debemos educar a nuestros hijos. Primero, Dios es santo, Sí, perfecto, sí, justo, sí. ¿sí? ¿Cómo debo ser yo? Como hijo. Debo intentar con todos mis medios ser un hijo de Dios. ¿Voy a ser justo como Dios? No. No. ¿Voy a ser santo como Dios? Imitarlo. No. Pero Es lo sí, mismo que seguir. pero mi esfuerzo Es una mi fuerza. objetivo es allá. Ahora, entre yo más crezca en eso, dejo de ser un niño. Entre un niño, ¿qué es lo que me dicen de mí? Cuando crezca ya se va a aprender. Cuando le pregunté a mi mamá, usted era peor. Usted no se paraba quieto ni un segundo, es que no sé qué. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy juzgando a mi niña pequeña con mis fallas? Es una niña. Ahora nosotros pues somos niños, tanto físicamente como en el Señor. Por lo tanto, la palabra lo que se llama, debemos tener un antes y un después. Las palabras no puedo volver vacía. Si yo digo que me someto, ¿a qué me someto y cómo me someto? Mis hermanos, los niños necesitan pedagogía, pero ustedes ya no son niños. Ni en el Evangelio, ni... Sí, y qué buen ejemplo. Y gracias porque me fundamenta esto. Ustedes ya no son niños ni en el Evangelio, porque la mayoría aquí llevan años. Muchísimos más de los que llevo yo. Exageradamente muchos más de los que llevo yo. En el Evangelio y en la vida ni se diga. Ya no somos niños. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué tanto conocen a ustedes a Cristo? ¿Qué tanto conocen a Jesús? Porque ¿cómo pueden imitar a Cristo si ustedes no lo conocen? ¿Cómo pueden imitar a Dios si ustedes no lo conocen? ¿Cómo pueden, cómo pueden imitarlo? ¿Cómo pueden tratar de mostrar su fe cuando ustedes no lo conocen? Las buenas obras no son conocer a Cristo. Tú no conoces a Cristo a través de las buenas obras. Para mí me parece que es una buena forma de imitarlo. Tranquilo. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? Conociéndolo. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Juan capítulo 5, versículo 39.
Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Quién lo lee? Juan 5, ¿qué? 5:39. Amén, dice. Y en las escrituras a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice en la PDT? Juan 5:39. Léalo usted, mi hermano, entre los dos. 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Ya lo encontró en la PDT? Juan 5:39. Dice la palabra: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán la vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Son las que dan testimonio de mí. Las escrituras. Escudriñelas porque en ellos parece que hay vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo pueden conocer a Cristo si no es a través de las escrituras? Romanos 10, 13 la ley. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 17. Así que la fe es por el oír y el oír Por la palabra de Dios. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Escudriñen las escrituras, porque ahí está Cristo. Conozcan a Cristo. Aquí está el testimonio de Cristo. Aquí están los evangelios en donde podemos ver cómo Cristo trató a las personas, donde podemos ver cómo es que Él oraba, donde podemos ver cómo es que Él caminaba, cómo sanaba incluso, y cómo obedecía al Padre. Jesús buscaba a Dios en sus momentos de intimidad. Jesús pasaba horas y horas y horas en comunión con el Padre. Ahora, ¿ustedes tan siquiera oran? Jesús pasaba horas diarias en comunión con el Padre. ¿Ustedes tan siquiera oran? Y no me refiero a orar una vez a la semana, una vez al mes, o a leer el Salmo 91 una vez al año como lo hace el católico promedio. Mis hermanos, ¿ustedes están pasando comunión con Dios? Orad sin cesar. ¿Es necesario sacar momentos especiales de devoción con Dios? Claro que lo es. Y no hay nada más bonito que estar de rodillas en la presencia del Señor. Pero la oración debe ser sin cesar, todo el tiempo, incesantemente, en todo lo que hacen, por todo lo que hacen y para todo lo que hacen. En la palabra vemos la obediencia de Cristo. En Filipenses, después de la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en condición de hombre, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayoría de nosotros somos desobedientes, bien lo acaban de nombrar ustedes. Desobedientes con nuestros padres, desobedientes con mi padre, desobedientes con Dios. Debemos de cambiar aquello. Lo digo primeramente por mí, como un joven que soy. A mí me ha costado la obediencia, es lo que a mí más me cuesta. Pero eso no significa que debamos dejar de intentarlo. Que nos cueste no significa que esté bien. Debemos proseguir a la meta. Y proseguir es que aunque nos cueste, tenemos que seguir haciéndolo. Yo pienso que cuando
no le es desobediente a Dios, usted le es desobediente a todos. Porque yo veía un estado del hermanito Walter que decía que usted puede tener marcada toda la Biblia. Y me encantó ese estado, pero la palabra no ha marcado su vida. O sea, usted puede leerla las veces que usted quiera, marcarla, subrayarla, hacerle títulos. Pero si la palabra no marca nuestras vidas, o sea, usted no vive realmente la palabra, no pone en práctica eso, usted nunca va a ser obediente. Nunca. Yo empecé a leer Primera de Samuel y como soy, pues, o sea, no me gusta casi leer, me pongo a escuchar, pero hago algo con la palabra, ¿sí? Porque de nada me sirve marcarla, pero leo y no la entiendo. Y veía cómo David, o sea, a pesar de que Saúl lo perseguía, que Saúl, él era obediente a su rey, y tuvo cerquita para matarlo, y él cortó un pedacito de su vestidura y le dijo, vea, yo estuve a punto de matarlo, pero no lo hice, mi rey. Y al final que vino, o sea, otra vez vino, lo miraron, wow, o sea, este tipo es lo máximo. Sí, entonces es vivir la palabra, es realmente, pero si uno no es obediente al Padre, que es el Padre real, nuestro Padre, usted no es obediente a nadie, usted no se lo somete ni a la iglesia, ni al pastor, a nadie, ni siquiera a un líder. Porque eso lo ve uno, cuando usted comparte con los hermanos, usted se da cuenta de eso, el orgullo, la altanería, la altivez. Usted le hace una invitación de venir, digamos, a orar, y es como si usted le estuviera diciendo otra cosa, porque la palabra no ha marcado su vida. Puede que sepa mucho de doctrina, mucho de palabra. Los testigos de Jehová saben harto de palabra, porque ellos también estudian su palabra. Pero díganme, ¿tienen marcado realmente el evangelio como es? Jamás. Pues hermanos, no es tarde para cambiar. Y este es el momento para comenzar a obedecer verdaderamente a Dios, a nuestros padres, en mi caso personal, y dar ejemplo a nuestros hijos. Y el último mandamiento con el que culmino el día de hoy, volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No es tarde para cambiar, no es tarde para ser un ejemplo real de un creyente. No es tarde para poder corregir su caminar y poder decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Mis hermanos, queridos, les digo el día de hoy, arrepiéntete si has dado un mal testimonio. Arrepiéntete si tu testimonio ha sido negativo. Arrepiéntete si tu testimonio lo único que ha hecho es blasfemar el nombre de Dios. Arrepiéntete si has sido un mal modelo para tus hijos, para tu esposa, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos. Arrepiéntete, porque lo que ellos necesitan es un hombre que refleje a Cristo en todo momento. No que refleje al mundo, sino que refleje a Cristo. Un hombre que sea imitador de Dios como hijo amado. No busquen que sus hijos los obedezcan ciegamente. Den ejemplo como creyentes y tengan por seguro que mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque no he visto muy pocos hombres, los puedo contar con una sola mano, que han sido creyentes ejemplares y sus hijos no son creyentes. ¿Quieren que sus hijos sean verdaderos cristianos? Eso es voluntad de Dios, no es de ustedes. Pero comiencen por ser cristianos ustedes. ¿Quieren que sus hijos sean imitadores de Cristo? Comiencen imitando ustedes a Cristo. Amén. Bendito Dios, te rogamos que tú nos permitas ser cada día más perfeccionados en ti. Que verdaderamente aplique en nosotros que la vida del creyente va de aumento en aumento, de gloria en gloria, hasta que llega al punto, al cúspide, al perfecto momento,
Señor, somos pecadores definitivamente, pero te rogamos que tú nos des las fuerzas, el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, el amor, la fe, para poder ser imitador tuyo verdaderamente. Dios amado, cuán hermoso es poder decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Por favor, permítenos decir esto con nuestros hijos. Por favor, permítenos decirle esto a nuestros padres. Por favor, permite decirle esto a nuestros vecinos, a nuestros familiares y a todos aquellos que están alrededor nuestro. Dios amado, que el día de hoy no salgamos de esta iglesia con el mismo pensamiento con el que entramos, sino que salgamos queriendo imitarte a ti, esforzándonos por imitarte a ti, partiendo desde la obediencia a nuestro Padre y más aún la obediencia a ti, oh Padre. Ayúdanos a obedecerte porque nosotros de continuo solamente hacemos el mal. Te damos gracias porque tú nos has salvado, porque tú nos has justificado y porque tú nos has permitido estar aquí el día de hoy escuchando tu palabra. Y sabemos que eso ya es un paso mucho más grande al que a otros les has permitido dar. Por esa confianza con la que tú nos has traído aquí, te rogamos que tú nos perfecciones y nos lleves a la estatura del varón perfecto que eres tú, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.